Jeremías capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 6. Dice así Jeremías: Me dijo Yahvé en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahvé. Y me dijo Yahvé: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahvé. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahvé. No guardaré para siempre mi enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahvé tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Yahvé. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahvé, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Yahvé, no se dirá más arca del pacto de Yahvé, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Yahvé, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Seguimos en este contexto particular de los diferentes asuntos que ha traído Malaquías exhortando a Israel a recuperar, a renovar o restaurar su relación con el Señor como pueblo, y por tanto entra cada individuo. Entra ahora en otra cuestión que hemos estado viendo. ¿En qué hemos de volvernos? Y va a hablar de un asunto en particular que yo no quiero tratar todavía. Lo dejaremos para el siguiente domingo. Porque aquí hay un principio, una idea general, que es importante que analicemos. Lo hemos hecho ya otras veces y lo seguiremos haciendo muchas veces. Pero que es importante que recordemos de manera regular. Es esta idea de volver al Señor. ¿Por qué? Porque en unas frases anteriores ya nos lo ha dicho: porque yo no cambio, porque soy inmutable, porque he hecho unos principios y soy fiel a esos principios que he establecido a pesar de vuestro pecado, os pido que volváis. ¿Qué es lo que hemos estado leyendo en el libro de Jeremías? En ese capítulo 3, Jeremías, Isaías en particular hablan mucho de esta idea de volver. Rebelde Israel, vuelve, o conviértete, o arrepiéntete. Porque Dios es como un esposo. Dice: ha hecho pacto con vosotros y os ha amado como si vosotros fuerais la esposa, la
La rebelde Israel, la rebelde Judá han adulterado, han sido infieles, se han apartado y han adulterado o fornicado con el leño y con la piedra. Han levantado sus ídolos y me han dejado a mí. A pesar de todo, este fiel esposo que es nuestro Dios le dice a la rebelde Israel y a la rebelde Judá, volver a mí, volver otra vez a mí, y entonces yo volveré a restaurar. No es algo que ocurriera solamente en tiempo de Jeremías o en el tiempo de Malaquías, de los profetas, sino que lo vemos de una manera constante en el Nuevo Testamento. Y yo quisiera que pudiéramos ver esto y lo pudiéramos aplicar a nosotros y a cada uno de nosotros en particular. Cuando Malaquías está trayendo en el nombre del Señor este imperativo o esta invitación, como queráis verlo, de volver, lo primero que os tenéis que dar cuenta siempre que es una iniciativa divina y que esta invitación es una muestra más de los atributos divinos, de sus cualidades, de sus características. Cuando nosotros hablamos de la paciencia, o de la inmutabilidad, de la misericordia, del amor de Dios, que quizá no podamos definirla de una manera clara, atributo de Dios es tal y tal cosa. Cada vez que escuchéis en las Escrituras a un Dios como el nuestro, el Dios de la creación, que levanta su voz y dice, volved a mí. Ese deseo, ese anhelo, esa voz de Dios invitándote a ti a volver, es una muestra una vez más de su misericordia, de su paciencia y de su gracia para contigo. Y a la misma vez que esta es una invitación, es un llamamiento de promesa que tenemos constantemente. Tú me has sido infiel, pero si vuelves a mí, yo me volveré a ti. Tú me has dejado, pero si das la espalda a tu pecado, a tu idolatría, a tu abandono espiritual y vienes a mí, yo estaré dispuesto para volver a recibirte. Así que recordar siempre que no es un nuevo capricho tuyo de cambiar de amante, sino que es una invitación constante que hace tu esposo o tu Dios para que vuelvas a Él. La palabra volver la podemos traducir de diferentes formas. Es curioso, por ejemplo, que cuando habéis leído en Jeremías 3, habéis encontrado dos palabras que nos dice volver y también dice convertíos. Bueno, en el original es la misma palabra. Convertíos y volver es traducción diferente del mismo concepto. E incluso cuando se habla de rebelde o tú rebelde Israel o Judá, es de la misma familia. Es como te has devuelto de mí o me has dejado a mí. Así que fijaros que el mismo término se utiliza de una manera negativa y de una manera positiva. Convertíos, volver a mí, y constantemente lo vais a ver en el capítulo 3, en otros capítulos de Jeremías, como también de Isaías. Cambiar de dirección, dice. Y para cambiar de dirección, cambia de corazón, es el término. Así que cuando Dios, mostrando su inmensa misericordia, invita al pecador a volver a Él, está mostrando lo que es su carácter y está mostrando el carácter del hombre, del ser humano, del pecador. Me has dejado a mí, has vuelto a tus caminos antiguos, pero yo te digo, vuelve otra vez a mí. Renueva otra vez el pacto conmigo, conviértete. Porque, por ejemplo, en Romanos encontráis términos como renovar otra vez el pacto para con Dios, Romanos 12, por ejemplo, o reconciliaos con el Señor. Igual que el Señor mismo lo pudiera decir, yo lo digo, dice Pablo, reconciliaos con Dios. Es decir, habéis roto, os habéis enfadado, le habéis dejado, le habéis dado la espalda, pero el Señor dice, Dios mismo os dice a través del apóstol Pablo, reconciliaos, es decir, convertíos, volver a mí. Claro, este término, volver, reconciliaos, convertíos, etcétera, puede referirse a una primera vez,
Es decir, un pecador que nunca ha tenido interés en las cosas espirituales o ha estado encadenado a sus propios vicios o su idolatría y sus dioses, y que por primera vez escucha el Evangelio que le dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, como un primer paso a la conversión. Ve tu pecado, déjalo y dirígete hacia mí y entonces yo te daré la salvación o te daré la paz. Pero también cuando leáis las Escrituras, como en este lugar, no es únicamente para aquellos que aún no han descubierto a Cristo, sino para aquellos que, conociendo, se han apartado. Y creo que tenemos que enfatizar ese término para nosotros mismos, los que en esta mañana que estáis aquí, estáis diciendo: soy creyente, soy cristiano, soy temeroso de Dios, he hecho un pacto con Dios, estoy unido a Él, pero que sin darte cuenta, por diferentes razones, como ahora veremos, le has dado la espalda, lo has ignorado, y entonces en medio de ese tiempo, de esas circunstancias, vuelves a escuchar al Dios misericordioso que extiende sus manos y te dice: vuelve. ¿Qué es? ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Bueno, cuando el Señor dice conviértete o vuelve, no es meramente un cambio de hábitos. No es simplemente decir, bueno, tenía unos rituales que seguía y que seguramente están equivocados, voy a cambiar de hábitos, voy a cambiar de mi manera de comportarme en este asunto o en aquel otro. No tiene que ver nada con diferentes esfuerzos personales que nosotros podamos hacer para poder agradar a Dios. A Dios no le vamos a convencer con un ramo de flores o con una caja de bombones, como hace el marido adúltero cuando quiere convencer a su mujer de que no ha ocurrido nada. Al Señor no lo podemos engañar, al Señor no lo podemos comprar, al Señor no lo podemos sobornar. No es, por tanto, algo que nosotros podamos hacer para cambiar la actitud de Dios. Muchas veces podemos ver que hay un esfuerzo en los llamados creyentes para hacer cosas religiosas, entre comillas, espirituales, porque en realidad lo que están haciendo es esconder el pecado que hay en sus vidas o lo sucio que está su corazón. Es el problema de la religión en aquel tiempo. Los judíos, el pueblo de Israel, seguía con sus rituales y pensaban que viniendo al templo o haciendo algún tipo de ceremonias podían frenar la ira de Dios. Pero no, cuando el Señor nos está diciendo de volver, no es que cambies de ropaje y que no cambies tu corazón. Lo que nos dice de volver es volver a la palabra, volver a la Escritura, volver a escuchar la voz del Señor, escuchar la voz del Señor y seguir los pasos que el Señor nos marca. Ponerse bajo la voluntad de Dios y no la tuya. Ponerte al cuidado del Señor y no de tus capacidades o cualidades o visiones o inteligencia o raciocinio. Cuando nos está hablando de volver, no es que nosotros podamos volver al Señor para hacer un nuevo pacto. Señor, me has dicho que como creyente tengo que actuar de esta manera, pero yo creo que quizás si me dijeras que pudiera hacerlo de esta otra forma, entonces podríamos tratar los negocios juntos. El Señor no habla de que los pactos sean iguales y que tú puedas venir a ofrecerle cosas que Dios pueda aceptar. No hay opción cuando tratamos con Dios. No podemos negociar con Dios. No podemos ofrecerle un nuevo pacto matrimonial a Dios. No podemos restaurar nuestra relación dependiendo de lo que nosotros pudiéramos decir. En ningún lugar de las Escrituras esto se nos permite. Lo único que podemos decir es que cuando tú te has apartado de mí, dice el Señor, lo único que puedes hacer es arrepentirte, dejar tu pecado y volverte hacia mí. Y entonces yo mostraré misericordia. No voy a cambiar el pacto, yo soy fiel a Él y lo voy a mantener. Pero si tú vuelves a mí, a pesar de tu pecado, yo te abrazaré. Por tanto, sea cual sea tu estado ahora que dices ser creyente, sea cual sea tu actitud espiritual o religiosa que puedas tener, no te atrevas a venir a negociar con Dios.
Vuelve otra vez a las Escrituras, vuelve a la palabra, vuelve a ver qué es lo que Dios dijo y sigue diciendo. Porque lo único que puedes hacer es aceptar lo que Él te dice, ponerte en sus manos. Y por tanto eso implica un cambio de voluntad y un cambio de corazón. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que podemos imaginar que estaba ocurriendo aquí y que está ocurriendo también en nosotros, en algunos de nosotros? Lo primero que tenemos que mirar es que Malaquías está hablando al pueblo de Israel como si fuera el pueblo de verdad de Israel espiritual. O sea, no está hablando a Babilonia o a Siria, no está hablando a territorios paganos, sino que está hablando al pueblo de Dios. Aquellos, vamos a ponerlo en palabras del escritor de Hebreos. Nos dice en cierto momento Hebreos, capítulo 6, que hay personas que han gustado, que han saboreado lo que es el Evangelio, el conocimiento de Dios, la gracia, la persona del Señor Jesucristo. Es decir, que saben las cosas, las han entendido. De una manera más actual podríamos hablar de aquellos cristianos que son nominales, es decir, que son cristianos de nombre, que van por todos lados diciendo lo que son, pero no van demostrando lo que son. Que tienen al Señor en los labios, pero no lo tienen en el corazón, o no lo tienen en su comportamiento diario de cada día. Nos dice también más adelante el mismo libro de Hebreos de aquellos que han estado, que han podido tener cerca de ellos. No solamente de gustar, sino de poseer. Capítulo 10, pero que lo han dejado atrás. Las palabras del autor de Hebreos son muy serias. Mira que si has gustado, ya no hay más. No hay otra cosa, no hay otra salida. Mira que si has ignorado las palabras del Señor y has vuelto a caer en la vida de pecado, no hay otra salida. No hay otra esperanza. Lo único que nos deja el libro de Hebreos y que nos deja toda la Escritura es, mira, creyente, diga ser creyente de verdad o simplemente en apariencia. La única opción que tienes, la única opción que tenemos los creyentes como el resto del mundo es arrepiéntete y vuelve al Señor, porque no hay otra salida, no hay otro camino. Así que nosotros lo miramos aquí como si estuviera diciéndolo a nosotros los creyentes, que quizá llevamos muchos años, quizá llevamos muchos meses, quizá nuestro compromiso con el Señor ha variado en diferentes términos, pero que ahora, en segundo lugar, estás en rebelión. Esto es lo que nos está diciendo, es la misma familia de palabras en el original. Ahora estás en rebelión, es decir, te has vuelto de Él. Es como cuando nos dice también la Escritura de algunos que han vuelto al mundo. O como nos dice también los profetas, se volvieron a sus amantes, aquellos que tuvieron antes del matrimonio. Que recordaron aquellas pasiones que tenían antes. O como nos lo dice o nos recuerda de la mujer de Lot que miró hacia atrás en aquello que dejaba y que deseó hasta convertirse en estatua de sal. Esto es lo que nos habla las Escrituras para con nosotros mismos. La rebeldía, la rebelión. Volveos a mí. Está hablando de que un día estuvimos allí, tocamos, disfrutamos, sentimos la presencia del Señor, pero ha venido este corazón frío y esta apostasía que hay en nuestro corazón. Es lo que se llama deserción. Lo entendemos muy bien cuando hablamos del ejército y de los soldados, que al primer ruido de la batalla, del conflicto, de los cañones, algunos de ellos abandonan la frontera y la línea. Pensábamos que iba a ser otra cosa. ¿Cuántas veces lo hemos visto en esas películas de guerra bélicas, donde cuando los jovenzuelos de 20 años son llamados a las armas y se gozan, que son hombres con sus armas en la mano dispuestos a la lucha? Pero claro, cuando ven los primeros caer o cuando escuchan el fuego y la alarma, ¿cuántos de ellos se asustan y se vuelven? Esta es la deserción espiritual.
Que algunos de vosotros podíais pensaba que el cristianismo era otra cosa o que era más fácil. Pensé que siendo yo cristiano y amando al Señor Jesucristo, todo me sería más fácil y que no surgirían los problemas que hay con mi propio corazón, con mi ambiente o mi familia o la gente de fuera. Y por tanto el corazón se enfría y se aparta y empieza a alejarse, empieza a haber un retroceso. Es como los matrimonios en los primeros meses de noviazgo. Alertaros a aquellos que lleváis 1 año de matrimonio, que después vendrán 20 años de matrimonio. ¿Qué va a ocurrir después? ¿Va a frenarse ese primer amor, esa pasión del principio? ¿Va a haber un retroceso, una dejadez y abandono? Es lo que en la Escritura vemos esa falta de fe. Podíamos creer, podíamos pensar que las cosas podrían producirse de esta forma, pero nos damos cuenta de que a veces hay más pruebas en nuestra vida cristiana que bendiciones. Y para estas cosas, ¿quién está preparado? Nos decimos. Y entonces viene ese enfriamiento espiritual en cada uno de nosotros. Seguramente lo recordáis en la gran mayoría. En el principio de la conversión, con qué gozo veníais al Señor y cantabais y alegrabais vuestros corazones alabando su nombre. Qué bien estabais como creyentes. Seguramente veníais con una carga, con una pesadez, con una lucha espiritual, con una enfermedad que había desaparecido, con unos conflictos que ya no estaban y por tanto podíais decir esto es la panacea, esto es la gloria, qué bien estamos aquí, qué bien nos van a ir las cosas. Pero después es el día y otro día y seguir adelante y entonces nos damos cuenta que la vida cristiana es difícil. Y viene ese enfriamiento espiritual y lo vamos dejando. Y cada vez tenemos menos ganas de hablar de las cosas del Señor. O una peor actitud a la hora de venir a las reuniones y a las actividades. Una falta de compromiso. Un decir que otros lo hagan porque yo tengo otros asuntos mundanos que seguir haciendo. Y poco a poco nos damos cuenta de que estamos más volver al mundo, a lo que antes habíamos dejado. Sí es verdad que seguiremos diciendo somos cristianos, pero como decía antes es simplemente un nombre. Nos hemos acostumbrado tanto a decir que somos cristianos que ya no hay sensibilidad, ya no hay pasión, ya no hay gozo, lo hemos dejado todo atrás. Quizá lo recuperamos por unos instantes, cuando hay alguna fiesta evangélica, cuando hay algún encuentro en particular, en ese momento donde qué bien cantan todos juntos, cuando nos sentimos el abrazo de algo especial que ha ocurrido, pero enseguida lo borramos. Todos recordamos esas grandes fiestas de boda o de fiesta, de fin de curso, y estamos en esos sitios tan gozosos para luego volver a la realidad. Y hemos convertido nuestro cristianismo en algo particular de unos días concretos que pueden aparecer o no aparecer. Es este enfriamiento espiritual que nos va ganando terreno día tras día, hasta que perdemos nuestro compromiso, es decir, nuestra fidelidad al Señor. El Señor Jesús es cuando nos dice en la Escritura, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, no sigáis con vuestras cargas. O cuando nos dice el Evangelio con el Pablo mismo, reconcíliate, arrepiéntete y ven al Señor. O como nos dice Malaquías, vuélvete rebelde, vuélvete al Señor. O como nos dice Jeremías en ese libro también que hemos leído, conviértete al Señor. Lo que está implicando es que es posible, y tengo que hablar con seriedad, es posible que estés pensando que estás bien con el Señor, pero en realidad le estás dando la espalda al Señor. Que en lugar de tratar con Él cara a cara, agachas tus ojos, intentas desviar la mirada porque no le puedes mirar cara a cara, no te puedes enfrentar a las Escrituras y quieres seguir de una manera fría e insípida. Y eso no es aceptable delante del Señor.
Estamos en un momento donde Dios no ha castigado totalmente a Israel. Podía haber dicho, por causa de tu pecado, rebelde Israel, te voy a destruir como lo hice en el pasado, te voy a llevar al exilio. Se va a terminar. Después de estos 50 o más años de la restauración del templo y del culto, etcétera, y tú has seguido pecado, ahora yo te arrojo de mi presencia. Desaparece. Pero no, en este tiempo es un tiempo de misericordia de parte del Señor, donde Dios le está diciendo a Israel, me estás dando la espalda, estás tomando otro camino, ya no es como antes, has perdido el gozo en tu vida y en tu corazón. Ahora estás poniendo tus ojos en los amantes, en las pasiones, estás poniendo tu confianza en tu riqueza, en lo que tú puedes hacer. Me estás abandonando, o casi me has abandonado. Y entonces nos dice, vuélvete a mí. ¿Es esto lo que está ocurriendo en tu vida? Mira que sí, que me puedes estar diciendo, no, si yo sigo asistiendo y sigo orando y sigo leyendo, tengo mi Biblia, no sé dónde lo tengo, pero la tengo. Y leo mi Biblia, no me acuerdo dónde fue la última vez que leer la Biblia, pero la leo. Y me gusta hablar de las cosas del Señor, pero no recuerdo fue cuando la última vez que hablé de las cosas del Señor con un hermano. ¿No te está dando esto alarma? ¿No te está preocupando? Cuando falta tiempo en tu vida para orar con la iglesia, cuando falta tiempo de compromiso en las actividades del Señor, cuando te esfuerzas y lloras en tus lecturas individuales y personales, cuando te quita el sueño de verdad, tu propio pecado, no que te quita el sueño que te duele la espalda, o que tienes ciertos problemas con el vecino, o que no te van los asuntos de negocios bien. No que te duelan estas cosas, sino que te duela de verdad que has pecado contra el Señor. ¿Cuánto tiempo hace de estas cosas? ¿No te das cuenta de que esto es enfriarse poco a poco y empezar a mirar con más pasión lo que no te conviene? ¿A empezar a ver tu confianza en otros lugares que no sea el Señor? ¿A entretenerte con los juegos de este mundo y no implicarte con el esfuerzo de ser luz y sal en la sociedad en la que estamos viviendo? Y es cuando escuchamos la tierna voz del Señor diciendo, vuélvete y yo me volveré a vosotros. Esto es causado por muchas cosas, claro está. Yo tengo aquí una lista de lo que nos dice solamente Pablo en sus cartas. ¿Qué es lo que nos hace estar en esta situación de abandono, frialdad espiritual e incluso llegar a la apostasía? Las envidias, los celos, dice Pablo en 1 Corintios. ¿No son las envidias y los celos lo que rompe tu relación o daña tu relación, no solamente con tu hermano, sino también con el Señor? Efesios nos dice en el capítulo 4, los deseos engañosos del corazón. Cuando el corazón dice, es que yo siento esto, maldito sea el diablo que nos engaña con nuestro propio corazón. Cuando nos dice que lo que tú sientes es más real y más firme que lo que dicen las Escrituras. Y empezamos a escuchar demasiado a nuestro corazón y menos la palabra del Señor. ¿No es esto causa de ir abandonando las cosas del Señor? Engañosas filosofías, ideas nuevas. Buscamos en el libro una conversación, páginas de internet, escuchamos algo que es novedoso, que nos gusta más, que nos es agradable, que quizás nos permite dar un giro a aquello que hemos escuchado y nos dejamos llevar esas sutilezas del maligno, esas palabras de hombres vanos que lo único que buscan es alimentar sus propios estómagos, lo que dice aquí, esas nuevas filosofías engañosas que vamos escuchando. Y de pronto nos damos cuenta de que ya la Escritura no es lo que decíamos que eran las Escrituras, sino un libro más. Y que Jesús quizá no sea tanto, sino que podemos escuchar otras cosas, que la salvación que hay no es el único camino Cristo, sino que puede haber otros caminos y otra esperanza y otros consuelos y otros gozos en nuestra vida. Y empezamos a apartarnos de la palabra que habéis oído desde el principio. Pablo es duro.
Pablo es contundente cuando lo está escribiendo a los Gálatas. ¿Habéis escuchado ya otro evangelio y ya tan pronto os habéis apartado? Maldito sea, anatema sea aquellos que os engañan y que siguen al engañador y os apartan del evangelio que yo os he predicado, nos dice. Primera de Timoteo, Pablo le dice el amor al mundo. Si es que el mundo es tan atractivo, nos enseña sus lentejuelas, nos muestra sus luces y su música. Y empezamos desde un principio, no pasa nada por dar un paso, no pasa nada por dar 2 pasos. Y cuando nos damos cuenta, la basura del mundo nos llega al cuello y parece que no ha pasado nada. Dedicamos más tiempo a aquello que ofende a Dios que a aquello que agrada al Señor. Pero ha ocurrido de tal forma que ese amor insignificante al mundo nos ha convertido en adúlteros espirituales de las cosas del Señor. Y empezamos a mentir en nuestras propias oraciones, cuando le acercamos al Señor y hablamos de los pecados que no nos afectan. Y no hablamos de los pecados que sí nos afectan y que sí nos dañan. Qué malo es el padre que maltrata, viola o da muerte a sus hijos. Terrible cosa. Pero no nos damos cuenta de lo que es terrible como exasperar a los hijos. O hablamos de aquellos que han matado a sus mujeres o han sido infieles a sus mujeres y no nos damos cuenta de lo que hay en nuestro propio corazón, la violencia que guarda nuestra mente y nuestro corazón, aun cuando no llegue a las manos, como dice nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Y cada vez vamos viendo que somos como el resto del mundo, haciendo cada uno lo que bien le parece. El autor de Hebreos nos habla de la amargura. Porque claro, ha venido el pastor o ha venido fulano, mengano y me ha dicho cosas que a mí no me gustan. Y están ahí guardadas y llevamos meses y años con esa amargura. Puede ser real, puede ser ficticia. Pero la amargura va carcomiendo nuestra fe y nuestra relación con el Señor y nos va enfriando. Estoy tan mal con mi hermana y con mi hermano que ya estoy mal con el Señor. Os parece ridículo, pero nuestra mala situación en el trabajo o nuestra mala relación con los vecinos afecta nuestra vida matrimonial y de familia. Y si resulta que no me da la razón cuando he discutido con la familia o cómo he llevado el negocio, me enfado porque no me da la razón. Y aparece esa amargura en nosotros. No me llevo bien con fulano, no me llevo bien con mengano, no puedo saludar a aquel, no puedo aguantar a aquel y el otro. Y de pronto nos damos cuenta de que somos el agua amarga que hay en este mundo y que no hay diferencia en nosotros. Es el pecado en todas sus formas. Que si no lo minamos, si no lo destruimos, si no lo frenamos a su tiempo, nos va ganando. ¿Cuál es el paso siguiente? Después de ver que sí, somos creyentes o creyentes nominales, que hemos dado un paso de rebeldía, causado quizá por el pecado que ha empezado a dominar nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, etc. El punto importante que nos dice aquí, en nuestros versículos en Malaquías, es que nos demos cuenta. Otra vez es esto mismo que dice el pueblo, y que lo ha dicho otras veces y que lo va a seguir después. Malaquías viene al pueblo y le dice, volveos. Y ellos dicen, ¿de qué nos tenemos que volver? Esto es lo que hace el adúltero y el infiel, en negocios, en trabajo, en cualquier otro tipo de relación. ¿Yo? ¿En qué? La primera idea es esconder el pecado. Yo no he sido, aun cuando decíamos a los niños, mi mano está manchada de chocolate o de barro, yo no he sido. Es este constante que hay en los creyentes, el pueblo de Israel, con Malaquías, y en nosotros también, de no querer verlo, de no querer reconocerlo. El constante intento de tapar nuestro pecado. O si no podemos taparlo, de disimularlo. O si no lo podemos disimular, de excusarlo. De quizá zurcir la herida o el roto en nuestra vida. Quizá incluso
lo intentamos cubrir o disimular con otras cosas espirituales. No estás bien en tu vida espiritual. ¿Quién? Yo, pero si voy a la iglesia. Ya, pero no estamos hablando de esto. Las cosas no van bien en la familia. ¿Quién? Nosotros, pero si leemos la Biblia todos los días. Ya, pero no están bien las cosas. Mira que hay una ofensa, que tienes un carácter y un genio. Es que soy así. Hay un pecado serio en tu vida. Más grave es el del hermano. Mira que no andas bien en las cosas del Señor. Otros abandonaron. Si otros lo pudieron hacer, ¿no os dais cuenta del grave peligro de que queramos ver el pecado del otro y no querer ver el nuestro propio? El no querer volver sin darnos cuenta o por no darnos cuenta de nuestro estado. Mirad, lo más importante que puede haber en una restauración del creyente o incluso de aquellos que aún no son creyentes es darse cuenta de que son pecadores y de que hay pecado. Es decir, no vais a ir al médico hasta que no os dais cuenta de que estáis enfermos. No vais a ir a lavaros hasta que no os deis cuenta de que estáis sucios. Si la Escritura te dice, esto no es así, reconoce tu enfermedad espiritual. Si la palabra de Dios te dice, tu corazón está sucio, no lo escondas con ropas nuevas, lava tu corazón en la sangre del Señor. Si alguien te dice que estás equivocado, no mires constantemente hacia tu propio horizonte y mira hacia atrás aquello que has perdido. Escucha la voz del Señor, escucha la palabra de la Escritura, reconoce tu pecado, confiesa tu pecado y empieza de nuevo. La historia tan especial, tan gloriosa que tenemos del hijo pródigo en Lucas 15, cuando aquel pobre joven ha gastado todo lo que tiene, la frase crucial, clave, que da un cambio a toda la historia es volver en sí. Volver en sí. Darse cuenta de que, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿A quién voy a ir? ¿Cómo voy a dar un paso por mí mismo si ya lo he despreciado todo? Este volver así le dio el sentido común, la lógica, la conversión de iré a mi Padre. Qué hermoso es poder pensar que el hijo pródigo, a pesar de todo, sabía que había un Padre que podría recibirle y que incluso se sorprendió viendo que el Padre le recibió de mejor manera de la que él esperaba, no como un siervo más, sino como el hijo perdido. Vuelve. Si tu vida espiritual se ha enfriado, si estás alejado del Señor, si estás demasiado ocupado con las cosas del mundo, vuelve. Porque lo que nos está diciendo nuestra historia es que es posible. Si te das cuenta de que estás mal, vuelve al Señor, da un giro a tu vida. La cosa es que te levantes por la mañana y mires a quien está a tu lado y digas, voy a empezar de nuevo. De que te ha salido mal este negocio, has actuado mal, has ofendido al hermano, que puedas darte cuenta y volver a tu hermano y decir, perdona. Da un giro a tu vida. Y si lo puedes hacer en tu vida familiar, y si lo puedes hacer con los hermanos, si lo puedes hacer en el trabajo, lo puedes hacer con el Señor, con mayor certeza. Porque es el Señor el que ha dado la iniciativa y es el que te invita. Estoy aquí, dice el Señor, vuelve. O como aquel padre que se sube en alto y espera a que venga su hijo. Tenemos un Dios tan inmensamente misericordioso que por muy grave que sea el pecado, si tú vuelves, el Señor te recibirá. Tienes que valorar. Estés donde estés ahora, como aquel pueblo de Israel, discutiendo con Malaquías, tienes que valorar si vale la pena seguir como estás o empiezas a cambiar las cosas en dirección al Señor. ¿Dónde te está llevando tu actitud espiritual? ¿Cuánto tiempo vas a poder tener un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor?
¿Cuántas veces vas a tener que aguantar esta lucha en los sentimientos de tu corazón y no someterlos a las Escrituras? Cuando tienes un Dios que te está diciendo que vuelvas. Dejadme que termine con lo extraordinario de esta idea que nos trae Malaquías de volver. ¿Sabéis lo más extraordinario que nos encontraremos nosotros los creyentes, como el resto del mundo en la invitación del Evangelio? Que siempre tienes un lugar a donde dirigirte. ¿Sabéis? Lo más terrible de aquellos que están perdidos en el desierto o en medio del mar es no saber dónde ir. De pronto uno descubre en su barquito en medio del océano que está perdido. Anda, me he perdido, no tengo brújula, no tengo horizonte donde ir. Esto es lo más terrible. No solamente descubrir que uno está mal y que se ha perdido, sino que no sabe en qué dirección acercarse o dirigirse. Es como cuando uno está enfermo, la enfermedad parece grave y no hay aparente solución. ¡Qué confort, entre paréntesis, para el enfermo! Cuando el médico por fin llega y te dice su enfermedad es seria, pero ahora sabemos qué es lo que hay que hacer. ¡Qué alivio inmenso cuando podemos poner nombre y remedio a nuestra situación! Esto es lo extraordinario para nosotros. Que no importa tú dónde estás espiritualmente, no importa los pecados que hayas cometido, siempre sabes que puedes volver al Señor. Que hay un lugar, que tienes un Padre que te espera con los brazos abiertos. Solamente te sentirás perdido, realmente perdido, si no miras al Señor. En el momento que das la espalda a tu pecado y a tu estado espiritual y miras al Señor, encontrarás un horizonte firme y seguro. Desvía tu mirada de tu propio corazón, desvía tu mirada de los atractivos del mundo, deja de escuchar los susurros del diablo, apártate de todo aquello que te contamina y te daña y mira al Señor, mirad al Señor y Él tendrá misericordia de nosotros. Lo extraordinario de volver es que además se nos concede la oportunidad de empezar de nuevo. Fijaros cómo lo dice aquí nuestro texto. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Es esto extraordinario, ¿verdad? El cambio tan inmenso. Zacarías lo dice de la misma forma, Santiago lo dice. Acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Él os bendecirá y os prosperará. ¿No es esto la mejor noticia que podamos ver? Algunos pueden pensar, mi pecado es tan grave, estoy en un estado tan sucio, tan triste y miserable que no hay solución para mí. No es cierto, eso es un engaño del diablo. Lo que nos dice la Escritura es que no importa lo oscuro que esté tu corazón, no importa lo lejos que hayas caminado del Señor, si hay un volver en sí, en tu propia mente y en tu corazón, el Señor se volverá a ti. No solamente es que puedes dar un giro a tu vida y ver que hay esperanza en Dios, sino que además tendrás un Dios que te será favorable para contigo. Esto no lo puede tener el resto del mundo. Estarán constantemente levantando sus torres de Babel y construyendo sus propios edificios y levantando su autoconfianza para volver que una y otra vez se arruina y una y otra vez intentar levantarlo. Cuando lo que nosotros tenemos es, mira tu pecado y acércate al Señor y Él tendrá misericordia. Y en tercer lugar, igual que poder saber que tenemos un lugar donde dirigirnos, y que Él nos da la oportunidad de un comienzo otra vez espiritual, descubrir, y esto es una bendición, que todo ello era obra del Señor. Dice en cierto momento Jeremías en Lamentaciones, y se dice también en los Salmos, dice, Yahvé, vuélvenos a ti, y nos volveremos a ti. Vuélvenos, haz tu obra en nosotros y entonces nosotros
cambiaremos. Es obra del Espíritu. Nadie puede venir al Padre si no es traído por el Espíritu, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Lo que estamos diciendo es que no estamos diciendo que la decisión sea propia y tuya, que esté dependiendo de tu capricho corazón, de las decisiones que vengan momentáneas. Estamos diciendo que ahora, en este instante, a través de la palabra, del mensaje de Malaquías y de lo que yo estoy pronunciando a la luz de las Escrituras, te estoy diciendo a ti, sea cual sea tu estado, que el Señor te dice, el Señor mismo te dice, si has pecado, si has sido infiel, si eres rebelde, pero te vuelves a mí, yo me volveré a ti. Es una invitación del Señor. No es que tengas que volver a golpear con fuerza las puertas del cielo para que el Señor tenga misericordia, no. Lo que está diciendo es que el Señor ya te está ofreciendo misericordia. Ya está obrando en tu corazón. Que estás en medio del océano, que estás en este desierto que te está arrasando, te está destruyendo, pero que estás escuchando la voz del Señor en tu propio corazón que te dice, esto no está bien, es la obra del Señor. Tengo que dar un cambio en mi vida, es la obra del Señor. Tengo que dirigirme otra vez al Señor, es la obra del Señor. Y cuando vayas a pronunciar tus palabras delante de Él, el Señor te dirá, ven a mí, amado mío. Porque Él, versículo 6, es inmutable. Por eso es que no habéis perecido. No desaproveches en esta mañana en arreglar tus asuntos espirituales por algo con el Señor. Vuelve a Él, restaura lo que has perdido. Y si nunca lo tuviste, la única salida, la única esperanza que tienes es que vuelvas a Dios a través del camino, el mediador, el único nombre que ha sido dado a los hombres, que es su Hijo Jesucristo. Amén.